Amados hermanos, Dios les bendiga. Wow, aquí siempre que uno se para, siempre da susto y da nervios y todo eso, porque sabemos que esto es algo muy serio. Y estoy aquí en la presencia del Señor, consciente de que es una gran responsabilidad. Bueno, mis hermanos, la pastora me pidió que en esta mañana tocara un tema que, aunque hemos hablado en otras ocasiones en relación al avivamiento del 33 de los discípulos de Cristo, y dejé el libro por allí, pero si alguien lo enseña, sí. Ese es un libro que escribí sobre el avivamiento de 33 en los discípulos de Cristo, y lo escribí hace ya varios años, y lo escribí a base de las experiencias que escuché en la iglesia Madre Mía en Calle Comerío y entrevistando a los protagonistas de este avivamiento. Si a alguien le interesa el libro, porque no lo tenga, vamos a tenerlo a la salida por $5, y el que no lo tenga se lo lleva sin pagarlo, gratis. Yo he regalado, yo creo que ya más de la mitad de los libros, porque está pago hace más de 15 años, así que no hay nada que recuperar. Si alguien no tiene el dinero, no hay problema, se lo puede llevar, pero se lo recomiendo, no por lo que escribí yo, sino porque es el relato de los testigos que vivieron esa experiencia. Y aunque hemos hablado en otras ocasiones de ese tema, en esta mañana vamos a traerlo de una perspectiva diferente, y bajo el tema de crecimiento en tiempo de crisis, desde esa perspectiva. Porque cuando vemos la historia de la iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico, nos damos cuenta de que milagrosamente el periodo de más crecimiento en nuestra denominación sucedió precisamente en el periodo de tiempo donde hay la crisis económica más grande en Puerto Rico, que es la década de los años 30. ¿Cuántos han escuchado hablar de la depresión de los años 30? ¿Cuántos la vivieron? Don Pipe la vivió. Yo creía que iba a haber más confesión de pecado, más gente, pero se están haciendo. Yo no lo viví, pero recuerdo a mis abuelos hablando de la depresión de los años 30, a doña Flor hablando de la depresión de los años 30, a mi mamá, que eran niños en esa época, de lo que vivieron en esa época. Y en esa época de mayor crisis económica, social, política, es el tiempo que escogió Dios para el crecimiento de nuestra denominación. Y dice nuestro historiador principal, el reverendo Joaquín Vargas, que la iglesia Discípulos de Cristo no sería lo que es hoy de no haber sido por la experiencia de aquella crisis que produjo aquel avivamiento. Pero para entender un poquito más el impacto de aquella crisis, del impacto de aquel crecimiento, déjenme describirles cuál era la situación de Puerto Rico en los primeros 30 años. Después voy a hablarle de cómo fue que la iglesia creció en los años 30, y después vamos a hablar entonces un poquito más de qué debemos hacer para repetir esas experiencias. Pero vamos a describir primero cuál es la situación de Puerto Rico en esos primeros 30 años. Primero que nada, con el cambio de soberanía de España a Estados Unidos, los primeros 30, 40 años Puerto Rico fue más pobre, ¿verdad? Por ejemplo, una de las medidas económicas que toma la nueva administración es devaluar la moneda en un 40%. Al devaluar la moneda en un 40%, pues entonces la población fue un 40% más pobre. Si tú ganabas $10 semanales, pues de momento ganas $6. ¿Cómo les cae eso? ¿Estarían de acuerdo? Señor, reprenda. Si usted se gana hoy $1,000, sería como ganarse 600. Si ganaba 2,000, pues sería ganarse 1,600. El impacto se lo tienen que imaginar, es un impacto devastador para la economía. Segundo, Puerto Rico, me estaba recordando Crenlito ayer, Crenlito es el hijo mío, que le decimos Crenlito, pero ya tiene 35 años, seguimos diciéndole Crenlito. Me estaba recordando que bajo la dominación española, Puerto Rico producía el 90% de lo que consumía. Más adelante vienen los grandes emporios azucareros y toda esa tierra que se dedicaba al cultivo se dedica al monocultivo de la caña. ¿Cuál es el impacto de eso? Que le llenaron los ojos al jíbaro, y el jíbaro que tenía su parcela, su finquita, de la que comía todo el año, le llenan los ojos y esa parcela se la vende a los emporios azucareros. Y ustedes saben qué pasa con los chavos. Se acaban, ¿verdad? Denle 10,000 pesos ahora y díganme que de aquí a 6 meses, ¿cuánto le queda? Eduardo. No mucho, ¿verdad? Nos volvemos locos, se acaban.
Pero le llenaron los ojos al jíbaro, le dieron esas cantidades y miren lo que pasó. El jíbaro, que era dueño de su tierra, acabó siendo peón de la tierra de la que antes era dueño. Y entonces, al trabajar en la caña, los que saben de eso y lo recuerdan, era por temporada. ¿Recuerdan el tiempo muerto? Había tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. Entonces el jíbaro lamentablemente empieza a endeudarse y empieza a ser cada vez más pobre y empieza a vivir del fiau. ¿Cuántos recuerdan haber vivido del fiau? ¿Verdad? Confiesen, confiesen. Hay esos tiempos. Ahora se llama tarjeta de crédito. Ahora se llama Visa y Mastercard. En el tiempo mío se llamaba fiao. Yo recuerdo ir al supermercado con mami y le decía al señor, apúntamelo en la libreta. La ventaja del fiao es que era sin intereses, por lo menos en el colmadito de casa, ¿verdad? De la esquina. El jíbaro empieza a vivir del fiao y cuando cobra para pagar lo que debía, pero no le sobraba para seguir viviendo. Así que es una crisis. Y cuando no hay dinero, no hay comida. Y si no hay comida, hay desnutrición. Y si hay desnutrición, ¿qué vienen? Enfermedades. Así que el jíbaro entonces es víctima de la malaria, del raquitismo, de la tuberculosis. No se alimenta, no tiene defensa. Así que es una situación donde económicamente está mal, socialmente está peor y en términos de salud peor. La situación no era suficientemente mala y entonces viene el huracán San Felipe. Y yo sé que yo digo la palabra huracán y a todos se le paran los pelos, ¿verdad? Yo digo huracán y si digo huracán María, ¡uf, santo! Uno siente como que se le encrespa el alma. El huracán Felipe, San Felipe, en 1928 fue un huracán categoría 5. Cruzó la isla de una esquina a otra, la devastó, más de 300 muertes, y la agricultura la mató. Así que nosotros que dependemos de la economía, del azúcar, el café y el tabaco, de momento la gente se queda sin trabajo y los cultivos se mueven y el mercado, pues, no teníamos nada que embarcar. En segundo lugar, después del huracán San Felipe, en el 1929 viene la Gran Depresión, el famoso Viernes Negro. Y yo sé que ustedes me van a entender porque nosotros vivimos eso en el 2008, en Estados Unidos, pasó lo mismo con el mercado hipotecario. El mercado bursátil de inversión de Nueva York, Wall Street, está subiendo. Y usted ponía 100 y ganaba 100, y ponía 100 y ganaba 100. La gente se volvió loca. Entonces, para invertir 100, como el mercado se movía tanto, pues entonces empezaron a coger prestado, a pedir dinero. Así que yo invertía 100, eran 50,000 y 50 prestados. Y mientras el mercado siguió creciendo, no hubo problema. Pero usted sabe, la teoría de la pirámide. Yo aquí estoy en una clase de historia. ¿Cuántos recuerdan la época de las pirámides? ¿Y cuántos pusieron chavos en las pirámides? Ay, ¿y cuántos perdieron chavos en las pirámides? También. Pues fue una pirámide, pero una pirámide bursátil. Y llegó el momento, mis hermanos, que entonces no había nadie que comprara las acciones y la gente lo perdió todo. Pero cuando digo todo, todo. Es la época de mayor crisis económica en Estados Unidos. Y siendo Estados Unidos el primer mercado de Puerto Rico, nos quedamos en puertorriqueños en la prángana. El impacto de esa crisis fue a nivel global, mundial. Afectó a Europa, Asia, Suramérica, y le tomó al mundo más de 15 años recuperarse y levantarse de esa crisis. Yo recuerdo que hablaban los viejitos que no tenían dinero, vendían las herramientas, me contaban los viejitos. El carpintero vendía sus herramientas. El obrero vendía sus herramientas para comer porque no había dinero. Y para colmo de males, en el 1932, entonces vino el huracán San Ciprián. Y yo vuelvo y digo huracán y vuelvo y se encrespan. El huracán San Ciprián, un huracán categoría 3. Cerca de 300 muertes también y también devastó la isla. Así que hay una situación desesperante. En términos políticos, hay efervescencia política, hay aires de revolución, hay huelgas, ¿verdad? Movimiento nacionalista, el Partido Acción Demócrata, hay unos movimientos que están buscando justicia social, justamente porque la cosa está mala. Viene la huelga de transporte, la huelga de la caña, hay choques, muere gente en esas huelgas, en confrontación con la policía. Y es una situación desesperante. Es en medio de este cuadro, y aquí es que viene la parte buena, yo sé que están ya a punto de llorar, pero ahora viene la parte buena.
Es en medio de esto donde humanamente no hay esperanza. Y déjeme resaltar esto. Es un momento donde humanamente no hay esperanza. No hay FEMA. No hay diáspora que mande ayuda. No hay préstamos federales. No hay plan 8. No hay cupones. Estamos hablando de una situación donde humanamente no hay respuesta, no hay ayuda. Entonces la gente entendió que la única ayuda vendría de Dios. Gloria al Señor por eso. Y es en este contexto que un grupo de hermanos de la Iglesia Discípulos de Calle Comerío, con la iniciativa de un laico, el reverendo Leonardo Lolo Castro, invita entonces a la gente a venir a orar al mediodía en Calle Comerío. Pero antes de entrar en el detalle de eso, déjeme hablarle de cuál era la condición de la Iglesia Discípulos de Cristo en esa época. Para el 1920 al 1930, a finales de esa década fue una década de crecimiento para la Iglesia Discípulos de Cristo, sostenida no por las ofrendas de la iglesia, porque la gente realmente estaba en una situación bien precaria, sino sostenida por las ofrendas que venían de Estados Unidos, de la Junta Misionera. Así que en ese entonces teníamos 31 congregaciones y 1.780 miembros, y había expectativa de seguir creciendo. Sin embargo, cuando viene la depresión económica, entonces esa situación económica amenaza no solo con detener el crecimiento de la obra, sino que amenaza también con que desaparezca la obra, porque no había con qué. Y entonces la Junta Misionera toma unas medidas de ajuste fiscal, y digo la palabra Junta de Control Fiscal y también nos encrespamos, y la Junta se vio obligada a tomar unas medidas fiscales de austeridad muy severas, pero tenía que hacerlo. El presupuesto de $12.500 anuales, en aquel tiempo era mucho dinero, se reduce en un 65% a $4.400, que se usaba mayormente para el sostén pastoral. Y el sostén pastoral entonces se redujo de unos $60 mensuales a $20 mensuales para sostener al pastor, su esposa y a su familia. ¡Ay, santo! Eran sueldos de hambre, o sea, es lo que estamos diciendo. Imagínense, era poco y ahora es menos. Se redujo el número de misioneros, en un momento dado hay 5, 10 parejas pastorales, se reduce a 2 parejas de misioneros, siendo los Morton y los Carpenter los que se quedan. El número de pastores que podía sostenerse se reduce de 18 a 14 para atender 31 iglesias. Así que estamos hablando de un tiempo donde los pastores atendían 2 y 3 congregaciones. Yo estaba hablando con Angélica, no sé si está por ahí, un día me está contando que ella acompañaba al reverendo Fernando Cabrera, ¿verdad? Y entonces por la mañana daban el culto en el pueblo. Después por la tarde iban a Maricao y después por la noche iban a las cuevas allá en Ceiba Carmelita. Un día completo dedicado al Señor. Amén. Ese amén como que no sonó muy convincente. Ay, no le dije la mejor parte. Era a pie. Era a pie, del pueblo a Maricao a pie, después otra vez al pueblo y después a Carmelita a pie. Gloria a Dios por esa gente, mis hermanos. Gracias a ellos estamos aquí. Y a nosotros, si se nos explota una goma, no venimos. Señor, reprenda. Ay, perdón, pastora. Sé que no me toca regañar. A pesar de esto, estos hombres y mujeres de Dios y sus familias se mantuvieron firmes en el ministerio. Y dijeron, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que venga de Dios. Miren, mi hermano, estoy hablando de gente que en su tiempo tienen estudios. Algunos tienen bachillerato, grados asociados, tienen maestrías que el gobierno les hizo oferta para trabajar en el Departamento de Educación o en el Departamento de Justicia, pero se negaron a sí mismos y a su familia con ellos y se consagraron a servir al Señor, a pesar de una situación económica tan difícil, confiando entonces en la provisión de Dios. Y es en medio de esto entonces, mis hermanos, que este grupo de Calle Comerío se reúne a orar buscando refrigerio y una visitación especial de Dios. Este grupo empieza a reunirse en diciembre de 1932 y empiezan un par de personas, 2 o 3 personas, y empieza como un avivamiento, como una búsqueda de consagración, oración, buscando también respuesta a la oración.
Ellos sabían que Dios contestaba la oración, habían leído de eso, pero no habían experimentado esa manera de suplir de Dios y estaban orando por una visitación de Dios. Y a ese clamor Dios respondió y contestó con un poderoso avivamiento. Y cuando hablo de un poderoso avivamiento, es un avivamiento con unas características carismáticas, donde el poder de Dios se manifestaba, y como siempre digo, ¿verdad? Porque es lo que veo en estas entrevistas cuando hablé con estos hermanos, que ellos es como leer el libro de los Hechos. Y les doy un par de ejemplos. Estamos hablando de bautismo en el Espíritu Santo. Estamos hablando de hablar en lenguas, de profecía, de milagros de sanidad, de resurrección de muertos. Estamos hablando de liberación de demonios, de gente que Dios hizo provisión de una manera milagrosa. La hermana Malén Quintero, que fue mi maestra de español, una mujer seria, y lo cuento porque es una mujer seria, y me lo contó ella misma. Ella me dice que en un momento dado, las iglesias se visitaban, iban de un lado a otro, y un grupo, creo que de Espinosa, llega a su casa en Bayamón, y llega a su casa en Bayamón para pedir alojamiento, y obviamente pues tiene que darles algo de comer, un número de 10, 12 personas. Y me dice la hermana Malén Quintero que en la ollita había una carnecita para ella y para su suegra, creo que era, que vivía con ella. Y ella dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No tengo nada que ponerle a esta gente delante. Señor, y la cuñada o la suegra que estaba con ella le dice, oye hermana, ¿usted no tiene fe? Y de momento el Espíritu toma a la propia Malén Quintero, la hermana Malén, y le dice, destapa la olla y sirve. Con fuerza, con autoridad. Destapa la olla y sirve. Y en fe, ella empezó a servir de aquella ollita, y aquello a multiplicarse, y a multiplicarse, y a multiplicarse, y sobró para el otro día. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Más adelante escuché testimonios similares, reverendo Fidel Martínez, Martita Martínez, gente muy seria, gente de Dios que conocimos desde niños. Nos contaban a Marta y a mí en un momento dado que la crisis era tan fuerte que no tenían que comer y que a veces se sentaban a la mesa, se tomaban las manos y decían, gracias Señor por los alimentos que tú vas a proveer. Y en ese momento tocaban la puerta y decían, aquí me envió el Señor con esto para ustedes. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor sigue haciendo esas cosas. Sigue haciendo provisión. Y todas esas ayudas que estamos viendo, aprendamos a ver la mano de Dios en eso. Porque no es FEMA ni es el otro, es Dios obrando. De distintas formas y de distintas maneras. Y Dios puede usar medios sobrenaturales y medios muy naturales también, ¿verdad? Nuestros ojos, para hacer la provisión que necesitamos. Pero estamos hablando de un tiempo donde no hay nada de eso. Y la única herramienta que tienen es la fe. No hay CDT, no hay médico. Y si alguien se enfermaba, lo único que podían hacer era orar, ungir y esperar la sanidad de Dios, y Dios obraba. El reverendo Herminio Narváez me cuenta, por ejemplo, que un día llega a su casa y viene un hombre a caballo que venía desde Barrio Nuevo. Y le dijo, el pastor, vengo aquí porque mi hermana se está muriendo de tuberculosis y yo sé que Dios la puede sanar, pero no tengo la fe para orar por ella. Por favor, venga y ore por ella. Y él le dice, ay hermano, yo acabo de llegar y estoy enfermo también, no tengo salud para ir hasta allá, pero vamos a hacer esto. Yo me arrodillo aquí, voy a orar aquí y el Señor la va a sanar allá. Y aquel hombre en esa fe regresa y cuando está llegando a la casa se asusta porque había un montón de gente alrededor de la casa. Y asustado dijo, ay, se murió. Pero qué sorpresa, cuando llega, la que estaba enferma, moribunda de tuberculosis, de pie, caminando, sentada, comiendo y llena de plena salud. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cómo se hacía eso? ¿Por qué pasaban esas cosas? Porque esta gente estaba en una dimensión de fe. Porque ante la escasez de lo demás, la fe es lo que crece. Me contaba el reverendo Herminio Narváez cómo él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Sé que lo he contado otras veces, pero hay otras personas que no lo han escuchado. Él estaba yendo a la iglesia central, estamos hablando de abril de 1933. Y él está en el culto de oración al mediodía, porque lo que pasó en calle Comerío empieza a repetirse en todas las iglesias del campo discípulo de Cristo, iglesias
que no eran discípulos de Cristo. Empiezan a reunirse también, y llega allí a las 12, y ese día una hermana que se llamaba Berta Otero, una profesora universitaria metodista, fue allí a la iglesia central a ver qué estaba pasando, porque escuchaba de los milagros y las cosas que estaban sucediendo. Y cuando ella llegó allí, ella vio ese revolú de gente alabando, brincando, saltando, se fue escandalizada. Era una hermana metodista muy conservadora y dijo, eso no es de Dios. ¿Cómo puede ser de Dios ese escándalo? Ustedes recuerdan el día de Pentecostés, ¿verdad? Que la gente de afuera, ¿qué dijo que había allí? Un escándalo, un revolú, un reperpero, un pleple en puertorriqueño, ¿verdad? Y están borrachos todos esos. Y desde afuera eso era lo que parecía. Y esta mujer ve eso y dice, no, esto es un revolú lo que hay aquí, esto no es de Dios. Esa noche, en sueño, el Señor la bautizó en el Espíritu Santo. Y empezó a brincar en la cama dormida. Se despierta hablando lenguas. Al otro día va allí y la que criticaba el revolú era la que estaba formando el revolú. Gloria a Dios. El Señor nos da lecciones de humildad para que entendamos. Así que si usted critica eso, cuidadito, que un día va a estar por ahí dando vueltas. Y viene esta muchacha, empieza ahí en el espíritu, le pasa al lado de don Herminio, lo roza, y don Herminio siente ese toque del Espíritu Santo, cae en el suelo y se queda como en un éxtasis espiritual. La gente se va, dejan a Herminio solo allí, y de momento don Herminio empieza a hablar en lenguas, poco a poco, sube al campanario, empieza a tocar la campana, hablando lenguas de una manera fluida. Estamos hablando de la iglesia central de Bayamón. ¿Conocen el pueblo? La plaza de Bayamón. Ahí está. En aquel tiempo, aquí está la plaza, aquí está la alcaldía, allí estaba el Tribunal de Justicia, estaban los comercios, estaba el correo, todos esos servicios alrededor de la plaza. Las 2 de la tarde no era hora para que sonaran la campana. Cuando la gente oye esa campana, gling, glang, van a la iglesia a ver qué está pasando. Y cuando llegan allí se encuentran Herminio Narváez, en el púlpito. Y Herminio estuvo media hora hablando lenguas. Y la gente sentada allí, esperando qué estaba pasando. Herminio era secretario de un partido político, era un orador, muy elocuente. Y entonces el doctor Fosas, un médico en Bayamón, que era gago, me dice don Herminio, cuando ve a Herminio, dice al que está al lado, que es el licenciado Miranda, le dice, Herminio se volvió loco. Lo perdimos. Qué pena, el tan buen orador que era para el partido. Y el licenciado Miranda, un hombre erudito, le dice, no está loco. Él está hablando distintos idiomas. Él está hablando ahora alemán. Ahora está hablando francés. Ahora está hablando inglés. Ahora está hablando hebreo. Dice, ¿pero qué dice? Está hablando de las maravillas de Dios. Y está hablando de las maravillas de Dios y está llamando al arrepentimiento. Y una vez don Herminio se controla, porque los que hemos recibido esta experiencia sabemos que esta experiencia primero es un caudal, es un río caudaloso que se lleva por delante lo que sea. Y usted no puede controlarse y con el tiempo como que sabe cómo controlar eso y canalizarlo. Pero Herminio en su momento entonces dice, ya habla en lengua, ahora voy a hablar en español. Y le comienza a predicar a aquella gente. Y la gente empieza a convertirse para la gloria del Señor. Y esto, como dice la Biblia, estas señales confirmaban la palabra. Los milagros sucedían. Por las sanidades, las familias completas se convertían. Me contaba la hermana Ana Coto. Y la hermana Ana Coto tenía 5 hermanos que eran pastores. El papá de ella oró al Señor y dijo, Señor, te pido que mis hijos sean ministros tuyos. Y de 5 varones, los 5 fueron ministros, y de sus hijos y de sus nietos también muchos fueron ministros. Y me cuenta ella que cuando Pablo Coto estaba empezando la obra de discípulos en Atoteja, pasaron cosas como una mujer que tenía la mano seca. Y cuando fueron a la casa, oraron por ella, el Señor lo sanó. Y al ver esa sanidad, no solo la familia se convierte, sino toda la comunidad. Así que el Señor seguía añadiendo a la gente a base de los milagros que ocurrían como testimonio de su poder. Pero una casa de un niño que tenía raquitismo, la barriga hinchada, los huesos torcidos, oraron por él e igualmente la familia se convirtió. Hermano, el tiempo no me da, pero pueden comprar ese libro de ese muchachito que se llama Crenly Cruz, que todos estos testimonios y experiencias están allá, y hay muchos testimonios de personas, no que se lo contó, el que se lo contó, el que se lo contó. Estoy hablando de gente que vivió esas experiencias, que fueron los protagonistas. Pero continuando con esto,
Ese avivamiento, mis hermanos, produjo un crecimiento integral en toda la denominación. Integral, consagración, oración, número de iglesias, y eso se reflejó en los siguientes números. Por ejemplo, de 1932 a 1947, la membresía aumentó de 1.780 a 5.000, o sea, casi un 300%. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que si nosotros hoy somos más o menos 600, si el Señor nos visita con el avivamiento que deseamos, si procuramos esa experiencia, equivaldría a que fuéramos 1.800 de aquí a 10, 15 años. Las congregaciones aumentaron de 31 a 36. Por cada dólar que aportaban los discípulos de Cristo norteamericanos para misiones, los discípulos de Cristo puertorriqueños aportaban 5, siendo su ingreso per cápita una séptima parte de lo que era en Estados Unidos. Así que si allá se ganaban $7, acá se ganaban 1, pero ofrendaban 5 veces más que lo que ofrendaban allá. 13 de los 16 templos que se construyeron en estos años se construyeron con fondos locales, cuando antes eran construidos con fondos que venían de la Junta Misionera. Y todas las iglesias finalmente ya no dependían de las ayudas de Estados Unidos, de la Junta Misionera, sino que las iglesias se sostenían por sí mismas a través de los diezmos y ofrendas. Ahora, ¿cómo se da esta transición de una iglesia que se sostiene por la ofrenda misionera a una iglesia que se sostiene por sí misma a través de diezmos y ofrendas? Pues aquí les comparto un chisme histórico. ¿Están atentos? Es un chisme. Se lo digo. Joaquín Vargas, en su libro sobre el peregrinar histórico de los discípulos de Cristo, lo cuenta, pero no le da el chisme completo porque él tiene que ser comedido en el libro. Yo lo sé porque me lo contó don Vicente Ortiz. Y Vicente Ortiz fue el pastor de Calle Comerío en tiempo del avivamiento, y ya retirado, de un muchachito de 20 años, me senté en su casa allí en Hermanas Dávila y me estuvo hablando de estas experiencias. En aquel momento, los misioneros se oponían al avivamiento. Y se oponían a la experiencia del avivamiento porque, aunque por un lado había unos frutos extraordinarios, ellos no se enfocaron en ese fruto del que yo les he estado hablando. Celo misionero, celo evangelístico, búsqueda de Dios, oración. En medio de esta experiencia de Pentecostés hubo unos excesos donde la gente, por no tener un conocimiento bíblico, una experiencia nueva, pues hubo unos excesos. Emocionalismo extremo, falsa profecía, a veces se veían demonios donde quiera, donde no los habían, y emocionalismo extremo, unas manifestaciones donde había desorden extremo, y eso pues básicamente les chocó a los misioneros en una época donde ellos enseñaban que los dones del Espíritu Santo habían cesado cuando se cierra el canon del Nuevo Testamento. Cuando usted examina la historia de la iglesia, pues eso no es así. Siempre ha habido la manifestación del Espíritu en mayor o menor grado. Pero para esa generación de misioneros discípulos de Cristo es una experiencia que ellos no conocían. Así que ellos ven esta experiencia y están decididos y determinados a aplastarlo. Y empiezan a coaccionar y a hacer estrategias de represión. El asunto es que en el verano de 1934, cuando se inaugura el campamento McLean, que era el campamento Morton de entonces. ¿Hay alguien aquí que fue al campamento McLean? Usted sabe dónde era, ¿verdad? En Dajao. Pero está bien, yo fui a McLean. Yo confieso, pero aquí hay gente tapaditos y calladitos. Yo fui a McLean, de niño, obviamente. Y era el campamento allá en Dajao, cerca de la iglesia Discípulo. Primer campamento de verano para conferencias de verano en Puerto Rico de los discípulos de Cristo y cualquier denominación. El asunto es que en la inauguración de McLean, el reverendo Morton saca la carta y dice, esto del avivamiento, de las lenguas y todo, tiene que cesar. Esto tiene que acabar, esto no es de Dios, no estamos de acuerdo. Y ellos dicen, pero pastor, esto es Morton, no podemos negar las experiencias que hemos tenido. Esto es de Dios, es del Espíritu, es bíblico y el fruto está ahí, así que por más que usted diga, lo vamos a hacer. Y él dice, pues si siguen en eso, se van a recortar toda ayuda del norte y no va a venir dinero para sostener la obra. Y ahí fue que la puerca entorchó el rabo, ¿verdad?
porque está amenazando el aspecto espiritual con el aspecto económico. Y el reverendo Vicente Ortiz le dijo, miren, Mr. Morton, Mr. Carpenter, y esta es la parte, sepa usted que vamos a obedecer a Dios antes que los hombres. Y que aunque no venga ayuda del norte, no la necesitamos porque Dios va a proveer. Y le digo algo más, la iglesia discípulo de Cristo de Calle Comerío renuncia a la ayuda y desde este momento nos declaramos en sostenimiento propio. ¡Wow! Mi hermano, y después en palabras finas y muy espirituales, me cuenta él que los mandó para buen sitio. En el nombre del Señor. Don Joaquín no cuenta eso, eso me lo dijo don Vicente. Pero miren mis hermanos, vamos a entender esto, y por esto hablamos de crecimiento en tiempos de crisis, donde lo que necesitamos no es otra cosa que la fe, la búsqueda y el trabajo intenso. Miren lo que implica para esto. Para nosotros sería relativamente fácil diezmar. Debe ser fácil. Yo tengo un presupuesto, un salario mensual, como retirado, seguro social, lo que sea, presupuesto es 10% y todo lo demás lo programo, habiendo ya separado mi diezmo para el Señor. Pero estamos hablando de gente que si trabajaba hoy, no trabajaba mañana. Gente que trabajaba en esta zafra, pero no en la que viene. Gente que tenía un trabajo de construcción hoy, pero no tenía trabajo la semana que viene. Y aún a riesgo de pasar hambre, comenzaron a diezmar para sostener a sus pastores y a sus iglesias. Bendito el nombre del Señor. Ustedes tienen que imaginarse ahora mismo ese brinco, ese salto de fe que eso representa. Y el pastor va a la iglesia de Calle Comerío y le dice, hermano, esta es la que hay. Y la iglesia dice, vamos para adelante, pastor, vamos a diezmar y vamos a sostener la obra. Y asimismo, cada iglesia de manera individual, ya en 3, 4, 5 años, todas las iglesias estaban en sostenimiento propio. Y cuando los misioneros ven este impacto, dicen, hermano, con esta gente no se puede. Trataron de cerrar los templos, de trancarlos, pero miren, finalmente vino el entendimiento. Vino un hermano de Estados Unidos, un misionero, abogado, embajador, que hablaba español, entendía la cultura, los puso de frente hasta que llegaron a un punto de reconciliación, de respeto mutuo, y de ahí en adelante la iglesia creció más fuerte que nunca. Nosotros, los locales, controlamos los excesos. Los misioneros empezaron a aquilatar lo que era el avivamiento, y más adelante Mr. Morton escribe un libro donde habla virtudes de ese avivamiento, y él mismo dice, qué pena, que en un principio yo no pude valorar lo que era, pero ahora reconozco que aquello era de Dios. Bendito el Señor. Así que estoy diciendo que en tiempos de crisis, la iglesia tuvo su crecimiento mayor, básicamente por 3 cosas. Primero, un movimiento carismático sin precedentes. Segundo, un sentido de mayordomía de servicio como nunca antes. Y tercero, la fe en el sentido de mayordomía financiera para ofrendar contra toda situación, aún a riesgo de pasar necesidad, porque pudieron confiar en la provisión del Señor. Y por eso es que nosotros llegamos hasta aquí. Si esa generación hubiese tenido la fe que tuvo, posiblemente nosotros no hubiésemos estado aquí. Ahora, mis hermanos, me quedan 15 minutos. Pastora, sí, sigo. Amén, sigo. Yo tengo influencia, yo me hago. Yo sé que ella me va a decir que sí porque ella me ama. Miren, más adelante tengo que decirles algo. Ese avivamiento que tuvo su esplendor por 10, 15 años, lamentablemente declinó. ¿Y declinó por qué? Una pregunta que le hice a todos los pastores que hablé, conversé con ellos. Ellos me dicen, mira, bajó la intensidad de oración, bajó la consagración, nos acostumbramos a la bendición. Cuando vino la bendición material, especialmente en la posguerra, que empieza el desarrollo económico en Puerto Rico, pues la gente empezó a confiar más en sus recursos, menos en Dios, más énfasis en el aspecto intelectual versus la búsqueda espiritual, así que aquel avivamiento lamentablemente declinó. ¿Y saben hasta cuándo declinó? Hasta que vino otra crisis. En los años 60, 70, Estados Unidos y Puerto Rico es sacudido por 2 crisis. Y es así que la vivimos nosotros, muchos de nosotros. Primero, la guerra de Vietnam. ¿Cuántos de aquí tenemos familiares, amigos, hermanos, que
que lamentablemente fueron una guerra sin sentido y vinieron afectados, dolidos, torcidos, los que regresaron, mutilados y lamentablemente miles de puertorriqueños murieron en esa guerra. En Estados Unidos esta guerra desató una posición extraordinaria. Hubo movimientos, marchas, y ustedes recordarán las marchas allí en Washington, la gente protestando porque decía, ¿para qué envían nuestros jóvenes a morir en un sitio para una cuestión que no tiene sentido? Básicamente por algunos intereses económicos. Pero después de eso, estamos hablando del 68, 69, en el 1973 viene la crisis petrolera de 1973, donde los países exportadores de petróleos árabes, en represalia, porque Estados Unidos estaba apoyando a Israel, básicamente reduce la producción de petróleo y decide no venderle más petróleo a Estados Unidos ni a sus posesiones, incluyendo Puerto Rico. Esa fue la primera administración de Hernández Colón, 1972-1976. Había que hacer fila para comprar gasolina. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? Ahorita. Filas para poder comprar gasolina. ¿Cuántos hicieron fila? Hágase un survey. ¿Cuántos hicieron fila de 3 horas? ¿Y de 4 horas? ¿Y de 5 horas? Yo sé que Toña estuvo en vigilia. A Toña yo la vi ayer Riondo en vigilia. Y yo, wow. Y yo estuve 7 horas. Yo hice una de 4 y cuando llegué, lo siento, ley de cierre. Ley de cierre, me cerraron la bomba en la cara. Al otro día, pues la misma historia. Pero miren, mis hermanos, ha habido momentos en nuestra historia que ha sido peor que eso. La depresión de los años 30, con todo lo que estamos viviendo, fue peor. Y nosotros tenemos memoria corta, pero en los años 70 esto estaba malo. El desempleo en Puerto Rico estaba en 30%, extraoficial, oficialmente 22, 25, extraoficialmente más de 30%. La emigración fue una cosa similar a lo que estamos viendo ahora, gente yéndose no solo a Estados Unidos, a Santo Domingo, a Islas Vírgenes, a buscar trabajo, porque aquí no había. Y en medio de eso, ¿qué hizo la gente nuestra allá en Estados Unidos, el pueblo de Dios? Empezó a buscar tiempo de refrigerio a Dios, y aquí en Puerto Rico igual. Y empieza un movimiento de búsqueda de Dios porque se reconoció que solo Dios podía intervenir y cambiar la situación. Y empezamos a pedir tiempo de refrigerio. Y eso vino de distintas maneras. Esa búsqueda vino a través de libros, la influencia de eso. ¿Cuántos leyeron Corre, Nicky, corre? La cruz y el puñal. Como un viento recio. Las 2 caras de la moneda. Yo creo en los milagros. Todo eso, ¿verdad, Iván? Todos y muchos más. Y eso produjo un hambre de buscar de Dios porque se alimentó la fe. Y dijimos, Dios mío, ahora mismo no hay alternativa. Todavía no están los cupones tampoco en Puerto Rico ni nada de eso. Eso vino en el 74 más o menos. Y en medio de esa crisis empezamos a buscar de Dios como nunca antes. Y vino el avivamiento más grande que ha tenido la nación norteamericana en su historia, con el movimiento de renovación carismática, y Puerto Rico tuvo en su movimiento, su avivamiento más grande a nivel de toda la isla, no solo evangélicos, pentecostales y no pentecostales, sino también los hermanos católicos, y de surge el movimiento de renovación carismática. En mi iglesia madre, nosotros vivimos ese avivamiento y tuvimos esa experiencia. Yo no tengo los números de lo que pasó en Puerto Rico, puedo hablarles de lo que pasó en mi iglesia madre. En el 1974 irrumpe ese avivamiento, el pastor nos invitó a orar y a orar y orar y orar, y en medio de esa búsqueda nos invita a una tarde, un ayuno, y en ese ayuno invita un recurso que comienza a orar, la gente empieza a orar en lengua, el hermano se agarra, se formó un reperpero, y yo que había crecido en la iglesia y había escuchado de eso, yo no había vivido esa experiencia porque en mi generación eso era historia de otros y no nos identificábamos, no lo habíamos vivido. Pero nosotros, estábamos la pastora y yo estaba buscando allí del Señor. Yo iba a la iglesia a buscar del Señor. Estaba allí porque don Iván no me dejaba ir a ponchar, tenía que verle en la iglesia. Y nosotros éramos la pareja más consagrada, no faltábamos a nada para buscar del Señor. Ella buscaba del Señor, yo buscaba de ella. Estábamos allí
y fuimos testigos de aquello. Cuando esa gente empieza a hablar en otras lenguas, ministrando el Espíritu, yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Aquel hablaba algo que parecía ruso, el otro algo que parecía alemán, aquel hablaba algo que parecía chino. Y empieza no solo a hablar en lengua, mis hermanos, sino expresiones de confesión de pecado, expresiones de arrepentimiento, expresiones de reconciliación de hermanos que estaban en Chismau, porque el Espíritu Santo, la lengua es una señal, lo que cuenta es el fruto. Y empieza a verse un fruto allí que nunca habíamos visto, por lo menos en mi generación. Y empiezan a venir testimonios. Y el reverendo Santana discierne el momento, cambia el programa y de ahí en adelante cada culto era orando para recibir el bautismo. Y después venían los testimonios de respuesta a la oración. Y al otro culto también oración y al otro culto testimonio. El fruto de aquello, mis hermanos, una congregación que en promedio tendría 400, 500 miembros en 5 o 6 años, era más de 1000 personas. De aquella generación salieron más de 10 pastores, misioneros, evangelistas, entre ellos nuestra pastora y muchos otros más. No solo en la iglesia de calle Comerío, sino en todo el campo, pastores como Millito, Carlitos Alvarado, tantos otros, Héctor Rivera, surgen de ese avivamiento en los años 70, que se llenan del poder de Dios, jóvenes de la tamburina. De la agrupación de jóvenes salieron al campo misionero, unos en el Barco Duro, otros se fueron a Colombia. Todavía hoy nos encontramos con gente de esa generación y descubrimos que son pastores en Florida o que están pastoreando en Atlanta o que son parejas pastorales de los que están en Nueva York, en New Jersey, porque el avivamiento produce compromiso, mis hermanos. Y cuando usted experimenta la presencia de Dios, no puede hacer otra cosa que trabajar y agradecer al Señor y atreverse a darle al Señor lo que le toca. Y darse en alma y cuerpo. Y miren, mis hermanos, esas experiencias, lo que produjo fue una sed y un deseo. Y eso pues lo vivimos allí. Cuando se acababa el servicio, al mediodía, los jóvenes nos quedábamos orando, ¿cierto? Estuvimos ayunando por años. Salíamos a las 12 y estábamos hasta las 2, las 3 de la tarde los jóvenes ayunando. Los domingos. Pero en la semana se acababa el servicio y nos íbamos a lo que se llama el aposento alto, un salón de oración, y estábamos allí orando hasta la medianoche. Y antes era el reverendo Segarra el que oraba por nosotros, y después los ancianos, y después eran los mismos jóvenes ministrándonos unos a otros. Y descubrimos que el Señor también nos podía usar a nosotros. Gloria a Dios por eso. Yo no digo que tengo el don de posición de manos, no lo tengo, pero he tenido la bendición de orar por gente que he puesto mis manos y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Y usted también, mi hermano, Dios le puede usar. Porque no se trata de uno, es el Espíritu el que lo hace. Yo no tengo el don de sanidad, no puedo decir que lo tengo, pero he orado por gente que se ha sanado. Un día yo estaba dando la clase a los nuevos creyentes, porque don Flores era loco, era espiritual y loco, las dos cosas. Yo tenía unos 20 años y me puso a darle la clase a los nuevos creyentes. A mí, un tiernecito, me pone a dar la clase y yo allí estoy hablando sobre la sanidad divina. Y Dios puede sanar. Y confía y le daba testimonio de aquel y del otro. Y Dios habla y Dios hace milagros. Y estaba encendido. Cuando acaba el servicio, viene una señora, una dama con un muchachito con un ataque de asma. Me dice, Crenly, tú estabas diciendo que Dios sana. Sí, por favor, ora por el niño que tiene asma. Y yo empiezo a mirar para el lado para que otro orara. Y yo dije, espérate, yo sé que sana, pero tú sabes, no hay un anciano por ahí. No podía creer que a través de mí pudiera hacerlo. Pero mis hermanos, miré para el lado y no había más nadie. Y yo empiezo a orar por aquel niño. Y yo lo miraba y, ay, Dios mío, todavía tiene fatiga. Y seguí orando. Y volví con un ojo abierto y uno cerrado. Oro por aquel muchacho. Nos vamos. Al otro día veo a la madre y le digo, ¿y el niño cómo está? Y dice, el asma desapareció. Gloria al Señor. A los 3 años me encontré con ella otra vez. De calle Comerío, la abuela se llamaba, creo que era Evangelina. Encuentro con la abuela, ¿y cómo está el muchacho? Muy bien, ¿y el asma? Jamás volví a darle. Me la encontré como con un primo de ella hace como 5 o 6 años, un muchacho tremendo. Y usted sabe, no es porque me falte la fe, pero por si acaso. Mira, ¿y del asma? No ha vuelto a darle, el Señor lo sanó. Y esas experiencias las tuvimos allí. Jóvenes que fueron sanados de cáncer.
de leucemia, de la vista, de condiciones del corazón. No fue por la oración de los grandes evangelistas, porque grande es el Señor. Éramos jóvenes como ustedes, muchachitos, así mismo, 14, 15, 16, 18. El más viejito tendría 20, 22 años. Y el Señor nos llenó y nos usó para su gloria. Y esa experiencia no quedó ahí, sino que hemos seguido viviendo al calor de ese avivamiento, con distintos niveles de intensidad, pero hemos podido ver cómo en tiempos de crisis, en los años 30 y en los años 70, fue el periodo de mayor crecimiento de nuestra iglesia y de nuestras congregaciones, porque el que lo hace es el Señor. Y el Señor lo sigue haciendo. Estaba hablando con el hermano Sevilla cuando venía para acá, y es para que veamos, vamos a poner en contexto lo que Dios hace, porque Dios está haciendo milagros en medio nuestro y a veces no lo vemos. Cuanta cancha usted ve por ahí, está rota, es barata. La cancha de nuestra escuela está nuevecita. Gloria a Dios por eso. En momentos donde otras escuelas no pueden operar, la nuestra está creciendo y es cuando está en su mejor momento de crecimiento. Bendito el nombre del Señor, porque le hemos creído a Dios. Este templo, mi hermano, el Señor lo cuidó. ¿Para qué? Para su gloria. Y nos está dando la oportunidad, mis hermanos, de nosotros con el testimonio vivo que tenemos aquí, viendo el cuidado y la provisión de Dios, de proveer y ser instrumentos de Dios para este nuevo avivamiento. El escenario está, la crisis está, la necesidad está, pero falta algo. Aquellos hermanos estuvieron en una búsqueda intensa hasta que vino la visitación de Dios. Y yo creo que todavía a nosotros nos falta un poquito de eso. Mis hermanos, después de esto que hemos vivido, nuestra iglesia no tiene más gente. Aquí no hay una asistencia mayor, hay menos gente. Aún con los que se fueron, si estuvieran aquí, que son como 20 y pico, todavía no es la respuesta para reconocer que necesitamos del Señor, lamentablemente. Y cuando hemos hablado con otros pastores, nos dicen lo mismo. Oye, yo esperaba otra cosa, otra respuesta de la iglesia. Pero el fenómeno es que una vez las cosas más o menos vienen a la normalidad, caemos entonces otra vez en nuestro ritmo, tenemos tantas distracciones y en vez de enfocarnos en buscar de Dios, nos distraemos con otras cosas. Y estamos perdiendo la oportunidad de ser la bendición que este pueblo necesita. Nosotros podemos ayudar al gobierno a llevar ayudas, pero el gobierno no puede hacer lo que nos toca a nosotros, que es llevar palabra de Dios y decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, porque al fin de cuentas eso es material, pero nosotros no trabajamos para este reino, sino para el reino de Dios y para un reino de vida eterna, y nuestro llamado es que otros vengan y conozcan de esa palabra. Pero no podemos dejar que las distracciones nos afecten. Y mis hermanos, yo pues, es que lo veo. Esta es la generación del internet, de Facebook, de Netflix. En la época mía, a las 12 se acababa la televisión y a dormir todo el mundo. Ahora los muchachos, tú le apagas la televisión, sacan el celular debajo de la almohada. Entonces usted los ve dormidos. Al otro día, estoy hablando de ustedes, a ustedes se los digo. Al otro día van dormidos a la escuela, dormidos a la iglesia, sin energía, pero no son solo los niños, los adultos también. Y entonces el tiempo que debería ser para búsqueda de Dios, pues entonces para nuestro entretenimiento y para sentirnos bien. Mis hermanos, este es el tiempo de Dios. El escenario está. El momento está, la necesidad está allá afuera. Les aseguro, mis hermanos, y me lo digo a mí mismo, porque lo que le digo a ustedes me lo digo a mí también. Estamos claros que si buscamos de Dios de manera intensa, nos visitará de manera intensa, veremos ese avivamiento y tendremos el crecimiento más grande que hayamos tenido en nuestra historia, para la gloria del Señor, porque el pueblo lo necesita y nosotros también necesitamos más cercanía de nuestro Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga.